Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí una nueva edición de La Lengua Desatada. No estamos en el lugar habitual, en la Biblioteca del Bosque, pero sí estamos en la Biblioteca Torrente Ballester, que nos gusta explorarla, ver los muchos rincones que tiene. Hoy nos hemos venido a la zona infantil. Todos los que hayan tenido niños o tengan niños saben quién es ese personaje que se ve por detrás, que es Elmet, ese elefante de colores. Y nosotros, bueno, estamos aquí un poco coloridos también en esta sección de la biblioteca, desde la que vamos a hacer algunos de los programas. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Como siempre de lengua, pero vamos a hablar del tiempo. Paco Blanco, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado, muy buenas. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y solo un apunte, eso de estar en una biblioteca infantil, a mí particularmente me emociona porque es una lucha permanente. Tú sabes que yo me dedico a la tradición. Creo que los niños son el eslabón perdido. Hay que conquistarlos a través del libro y a través también de los mayores, pero este lugar que has escogido hoy me parece fantástico. Vamos a hacer una unión entre cultura tradicional y lo más infantil que tenemos por aquí en todos estos libros, siempre nos influye un poco. Paco, ya saben los espectadores, colaborador habitual de este programa, es etnógrafo, es filólogo y es, como a mí me gusta siempre decir, perseguidor y rescatador de lo inmaterial. Y digo yo que vamos a hablar del tiempo, que cuando uno dice esto siempre piensa, bueno, pues es que no tenéis mucho que decir. Ojo con el tiempo, ¿no? Hablar del tiempo en la cultura tradicional era mucho más que rellenar huecos en un ascensor, ¿no? En una conversación. Sí, la verdad es que el tiempo es un tema recurrente, ¿vale? Pero desde luego no es un tema baladí, es decir, recurrente en la medida en que tiramos de él cuando parece que no hay nada que nos permita intercambiar una conexión o una comunicación con otra persona. Es un tema fácil, pero no es baladí en el sentido que no es un tema inútil o un tema que no da muchísimo de sí. Y hoy, tú lo sabes porque estás en un medio de comunicación, por ejemplo, la sección del tiempo en los informativos ocupa muchísimo espacio. Cada vez es más larga. De manera que en la sociedad contemporánea el tiempo interesa. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos espacios de ocio, porque tenemos que programar nuestros días de descanso y yo creo que ahí está. En la sociedad tradicional, que es lo que yo puedo entender un poquito más, sin duda ninguna, el campesino vive pendiente del cielo. Así que hay una enorme cantidad de recursos, de conocimientos aplicados. Algunos a lo mejor son de dudosa efectividad para los espectadores que nos vean, ¿no? Porque hay que conocer en qué contexto se han movido esos recursos, esos conocimientos. Pero lo que sí es verdad es que es un tema enormemente interesante y que da muchísimo de sí. El tema, estamos hablando del tiempo, me refiero al tiempo meteorológico. Aunque el tiempo cronológico y el meteorológico muchas veces van muy unidos. Confluyen, ¿no? A veces, pero desde luego no es exactamente igual. Cuando hablamos del tiempo como medida, es verdad que en la sociedad tradicional tiene otras aplicaciones. Tienes razón en el sentido de que a veces confluyen. Por ejemplo, es muy curioso cómo hemos perdido como medida del tiempo hemos perdido el uso, por ejemplo, de las fiestas. De manera que antes, a veces, las relaciones contractuales, en las ferias del mes de la Feria de San Pedro, en la Feria de San Juan, era muy común que se establecían los contratos de los temporeros. ¿Y cómo se marcaban esos contratos? No era por 3 meses, no era tal como establece hoy la normativa jurídica en materia laboral, no, era de San Juan a San Miguel. Si hoy esto le planteamos a cualquier persona de qué estamos hablando, pues a lo mejor no sabe que San Juan es el 24 de junio y San Miguel es el 29 de septiembre. Así que no es una medida precisa en el sentido de meses completos, pero sí que la gente entiende perfectamente. Y cuando la gente decía, oye, pues nos vemos por Nuestra Señora, pues ya sabe la gente enseguida, es decir, por Nuestra Señora era el 15 de agosto. El 15 de agosto, imagino, que es la Asunción de la Virgen. Entonces, es verdad que el tiempo cronológico tiene otros referentes en la sociedad tradicional que hemos perdido, como hemos perdido tantas otras cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que el mayor interés de la sociedad tradicional se concentra claramente en el tiempo meteorológico. Y hoy de lo que vamos a hablar es de expresiones, de palabras que tienen que ver con ese tiempo, sobre todo meteorológico. Refranes hay a montones. Ayer, precisamente, hablando de este tema, preparándolo un poquito y comentándolo con mis compañeros de la redacción, salían un montón de refranes que tienen que ver con esto, con el tiempo meteorológico. Mira, los refranes es un recurso muy importante a la hora de establecer una especie de autoridad en lo que decimos. Cuando la gente decía, ya lo dice el refrán, o directamente
te suelta el refrán, está diciendo que eso es una verdad para él, desde su experiencia y desde su tradición, inamovible, una verdad incuestionable. Lo que dice el refrán va a misa. Así que el refranero viene a ser como una especie de, casi un diccionario de autoridades. Cuando tú lo utilizas, estás dando autoridad a aquello que quieres reforzar con el refrán. Y desde luego, lo de los refranes, mira, me acordaba y me he permitido traer y recomendar, si me permites, a tus espectadores, un trabajo que se hizo en los años 80 en el Antiguo Centro de Cultura Tradicional, y lo recomiendo no tanto por vender un libro, sino porque esto es accesible. A través de la página web del Instituto de las Identidades, en las publicaciones, hay un apartado que pone ediciones digitales, y ahí hay muchas cosas ya colgadas y de acceso gratuito. Esto es un tesoro de conocimientos. Aquí hay tal cantidad de refranes referidos al tiempo, a las fiestas. Mira, por ejemplo, si me permites, porque claro, San Blas, que han sido hace unos días. Bueno, por San Blas la cigüeña verás, si no la vieres, año de nieves, si la vieres, año de nieves. Claro, esto sale descompuesto con las cigüeñas vienen antes. Claro, o sea, esto ya no responde a lo que era el planteamiento tradicional de la meteorología. Pero es verdad que el refranero nos permite, digamos, afianzar toda una serie de recursos para pronosticar, para saber un poco los comportamientos del tiempo que, también debo decirlo, todos estos conocimientos no son universales. Cuando en un pueblo se utiliza un refrán, probablemente es porque ese refrán en ese pueblo tiene una aplicación constatada generacionalmente a lo largo de los siglos. Y esto tiene una relación directa con algo muy importante, que son los microclimas. No es lo mismo el microclima de las Arribes que el microclima de los pueblos que están en la falda de la Peña de Francia, y que hace que el comportamiento de los vientos, por ejemplo, sea muy distinto a los que hay al comportamiento en el llano. Entonces, muy importante tener en cuenta que a veces los conocimientos meteorológicos son conocimientos que hay que entender en su pueblo. En este libro vienen con un número indicados en qué pueblos están. Así que, si lo quieren digamos, consultar, se llama El tiempo, meteorología y cronología populares. Es un libro del año 85. Muy fácilmente entrando en la página del Instituto de las Identidades. En la sección de publicaciones, ahí hay una parte que se llama ediciones digitales, y lo pueden, y muchos otros. Pero por si alguien quiere tener así, claro, sentar cátedra en un momento que diga, bueno, esto lo dice un refrán del pueblo X, ya lo puedes sacar pues fíjate, Ana, solo una que me perdonen los espectadores, que yo no tengo memoria, soy un desastre, ¿no? Pero solo, por ejemplo, refranes que tienen que ver con el mes de febrero. El agua de febrero mata al usurero. En febrero busca el cerdo el bañadero. En febrero se hiela el agua en el puchero. En febrero un rato malo y otro bueno. En febrero busca la sombra el perro. A últimos, pero no a primeros. En febrero busca la sombra el perro, y en marzo el perro y el amo. Y en abril el perro, el amo y el barril. Oye, pero esas coletillas no me las sabía, porque claro, una de las que mencionábamos ayer en nuestra conversación con los compañeros era esta, de en febrero busca la sombra el perro, que yo la escuchaba oír en casa, se la oía a mi padre y decía, en febrero que va a buscar el perro las sombras, hace un frío todavía que pela. Y efectivamente tienen como una coda, además. Sí, ¿no? Exactamente. Esas codas son muy curiosas y generalmente nos quedamos con la primera parte. Sí. Mira, hay una, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que son, lo que yo digo, son codas que le añaden digamos, el perfil del perogrullo al refrán o al dicho. Y es una que tiene que ver con el pronóstico. Cuando la perdiz canta, nublado viene. Pero la coda es, no hay mejor señal de lluvia que cuando llueve. Evidentemente. Entonces, a veces, pues bueno, tienen esas prolongaciones muy divertidas y muy curiosas. Hay un montón. Ayer apuntaba esta que no había oído nunca. Flor de febrero no llega al frutero. Claro. Y en enero flores, en mayo dolores. O sea, como que no van a salir los pasos de Semana Santa, ¿no? Y cuando hay un intercambio, cuando los comportamientos de cada momento no es el que le corresponde. Mira, hay un refrán que me recuerdo, que a mí me gusta utilizarlo mucho cuando nos quejamos tanto los salmantinos. Los salmantinos tenemos en general un clima atlántico, un clima de muchos contrastes, en invierno mucho frío, en verano mucho calor. Y te das cuenta que siempre nos quejamos en invierno, uy, qué frío hace, en verano, ¿qué? Pero Dios mío, si toda la vida de Dios nos hemos criado aquí, ya deberíamos para tanto. Entonces hay un refrán que a mí me gusta mucho, que dice, a ver si ahora yo lo recuerdo,
Hablando de lo quejicas que somos, el dices. tiempo que hace su tiempo no es mal tiempo. El tiempo que hace su tiempo no es mal tiempo. No nos quejemos. Si hace frío en invierno, ¿cómo nos vamos a quejar si es el tiempo que le corresponde? Entonces es muy curioso comprobar cómo a veces los refranes también nos ponen en nuestro sitio. Mira, oye, ya va siendo hora de que uno se acostumbre, en concreto este refrán, al tiempo al cual la experiencia vital ya nos debería tener habituados. Claro, y es curioso esto que dices del mal tiempo, ¿no? El concepto mal tiempo que utilizamos a veces muy mal utilizado, porque mal tiempo es lo que pasa ahora, que no llueve. Claro, eso es mal tiempo. Exactamente. No es buena noticia en absoluto, ¿no? El concepto mal o buen tiempo es algo muy subjetivo y tiene que ver con nuestras propias necesidades personales. Tenemos que salir a dar un paseo. Qué mal tiempo que está lloviendo. Dios mío, pero si es primavera o es invierno, toca, es lo suyo. Es lo que toca. Hay otra expresión que a mí me hace mucha gracia, no sé si te has fijado, Paco, que es cuando decimos que el tiempo ha respetado, ¿no? Por ejemplo, pues va a salir una procesión, entonces el tiempo ha respetado, pero el tiempo que va a respetar. Ha hecho un alto en el camino, sí, ¿no? Como en los partidos vamos a dejar salir el paso, por ejemplo, ¿no? Bueno, son curiosidades, expresiones relacionadas, refranes relacionados con el tiempo meteorológico, que es tan importante y, como decíamos, a veces unido a esas épocas del año. Hablabas tú de que en cada uno de los pueblos, en determinados municipios, esas expresiones son un poco particulares, ¿no? Hay ciertos localismos también. Muchos. Hay muchos localismos que tienen que ver, y yo vuelvo a remitir a la lectura de este libro, que es comodísimo y a través de internet lo pueden acceder, porque, por ejemplo, en Salamanca hay muchas denominaciones locales de los vientos, ¿vale? Y no es lo mismo el nombre, no es el mismo nombre el que se le da a un viento que viene de occidente o del sur o del norte o del este, no se le da el mismo nombre en unos sitios u otros, y a veces la denominación tiene que ver con la propia ubicación de la localidad. Por ejemplo, de manera que el viento, el aire serrano. El aire serrano, claro. Aire serrano, el agua en la mano, en invierno pero no en verano. ¿Vale? O sea, se le añade, también la coda está ahí, ¿no? Que a veces nos quedamos con esa primera parte, aire serrano, que se dice aire, sería viento, aire serrano, el agua en la mano. Bueno, pues evidentemente eso lo utilizan aquellos que están un poco en el entorno de la sierra, que es la que marca un poco las peculiaridades del comportamiento meteorológico de acuerdo a esa tipología de viento que viene de esa dirección, ¿no? Entonces, hay en cantidad, ya te digo que mi memoria es muy flaca en esto, pero ahí van a encontrar tantísima, van a beber, es una fuente inagotable de información. De todas las maneras, es verdad que en general tendemos mucho a los refranes, a las expresiones, a los nombres que tienen que ver con la meteorología predictiva, es decir, cómo pronosticamos el tiempo es lo que más nos gusta. ¿Sí? Por eso miramos el tiempo. Exacto. ¿Qué tiempo va a hacer? Es un enigma que a veces los meteorólogos nos desvelan o a veces nos dejan a dos velas, porque realmente al final el comportamiento, cuanto más lejana es la predicción, es más complicado. Claro, pero hoy tenemos esa precisión casi exacta de va a llover a las 7 de la tarde, claro, pero en otros tiempos, cuando de verdad era muy importante para la subsistencia, para que los cultivos salieran adelante, para que el ganado estuviera bien, cuando verdaderamente era importante, había predicciones que estaban basadas en conocimientos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Mira, hay un tipo de predicción que seguro que los espectadores conocen de una u otra, o cuando menos les suena, lo han ido a hablar, que son las cabañuelas. Las cabañuelas es un sistema absolutamente enigmático de predicción meteorológica a largo plazo, que por eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque en general las cabañuelas se suelen hacer en los 13 primeros días del mes de agosto. Hay muchas variantes, ¿eh? Esta es la más genérica, 13 primeros días de agosto. El día 1 sirve para pronosticar todo el año siguiente. Fíjate, a partir de enero a diciembre del año siguiente. El día 2 correspondería al mes de enero del año siguiente. El 3 a febrero y así llegamos al 13, que sería diciembre. En algunos pueblos después empiezan marcha atrás y empiezan el 14 de noviembre y buscan un contraste de lo que te dice un día y de lo que te dice el otro. Bueno, evidentemente cualquiera no puede echar las cabañuelas, como se dice tradicionalmente, porque las cabañuelas era un sistema, como digo, muy complejo, que requería una capacidad de
conocimiento del medio, una capacidad de controlar los vientos, la salida, la puesta del sol, si las piedras al levantarlas tienen rocío, no tienen rocío, marea, como se dice por aquí, en esos términos tan propios marea, nuestros. En vez de rocío. Marea, sí, sí. Oye, he salido al campo y hay marea, ¿no? Bueno, pues son términos muy específicos nuestros que a veces no se encuentran en otras zonas. Y lo que sí es verdad es que esa forma de pronóstico sí que se ha demostrado que tiene eficacia. Yo por eso a veces, cuando veo lo del calendario zaragozano, que ha sido tan conocido y tan utilizado siempre, y darle un valor universal es un poco complicado, porque, repito lo que dije antes, los microclimas determinan mucho los comportamientos de la meteorología y de los fenómenos atmosféricos. Entonces, me da más confianza aquellos pastores que eran los verdaderos especialistas en echar las cabañuelas, porque ellos sabían y tenían una capacidad de observación que a ti, Ana, y a mí se nos escaparía si salimos al campo. Pero ellos sí conocen el campo como la palma de su mano, cómo están las hojas, si están lacias, si están más... Todo eso ellos lo valoran y toman sus decisiones y sus notas para saber cómo va a ser el comportamiento. O sea, que no era muy científico, pero era bastante eficaz, ¿no? O quizás Desde sí luego, tenía algo no de... es científico tal como lo entendemos, no, pero empírico yo diría que sí, en la medida en que ellos... observación, ¿no? y aplicación de esos la propia conocimientos. experiencia es lo que está ahí. ¿Hasta qué punto eso los meteorólogos de formación universitaria pueden darle credibilidad? No lo sé. Yo lo que sí es verdad y siempre digo es que a veces los científicos tienen una tendencia natural a despreciar todo este mundo de la tradición, y yo les invito a que esos asuntos de la tradición puedan ser temas de estudio para tesis, para investigaciones, ¿no? Porque si durante generaciones todos esos conocimientos se han mantenido en una sociedad tan pragmática como la sociedad tradicional, donde lo que valía se conservaba y lo que no valía se tiraba, si se ha conservado por siglos, algo al menos tiene que tener... Algo tiene que tener de verdad. Cierto. Bueno, Paco, perdóname la referencia personal, pero es que, según estamos hablando, en el momento en el que grabamos este programa, todavía no te has quitado la cinta de San Blas, ahí la llevas, hasta la el gargantilla, como ceniza. dicen aquí. Claro. La cinta de San Blas, decimos siempre en Béjar, tú la sigues llevando puesta claro, y para además, proteger la garganta. no solo eso, la promuevo y la defiendo, aparte de que para ayudar a que algunas familias tengan un modo de vida, también por conservar una seña de identidad salmantina, siempre lo digo, más allá de que uno sea devoto de San Blas, de que crea firmemente en que esto le va a proteger la garganta o no. Yo creo que es una seña de identidad. Entonces los salmantinos deberíamos llevar, digamos, de oficio, tendríamos que venir de serie con la gargantilla puesta. La gargantilla de San Blas. Porque yo creo que nos define mucho. En toda la provincia, no solo en la capital, en Béjar, tú bien sabes que hay una enorme tradición, pero es que en toda la provincia, una tradición profundamente arraigada. Bueno, había mucho miedo, por muchas razones, por lo que hablábamos antes, por lo importante que era que el tiempo viniera en su tiempo correctamente. Había mucho miedo a las inclemencias meteorológicas, lo de la tormenta, por ejemplo, los ¿no? nublados, o viene un nublado, claro, que se decía, ¿no? Una parte la tormenta por el aparato eléctrico, pero los nublados que soltaban granizo y que podían destrozar una cosecha, eso era algo terrible. Entonces, probablemente es uno de los mayores temores. Has dado en la clave probablemente de lo que le preocupaba más, aparte de la lluvia, que se podía resolver con las rogativas, realmente los nublados y las tormentas provocaban un enorme temor. Esta es la razón por la cual se protegía la casa, pero también se protegían las personas, ¿no? En relación con la casa hay muchas fórmulas, los ramos benditos del Domingo de Ramos, se tiran piedras que se recogen el Domingo de Resurrección, mientras el toque de gloria, chinitas de la calle se guardan y cuando viene una tormenta se tiran al tejado, se guarda el tomillo del jueves de Corpus y se echa a la lumbre cuando viene un nublado, se pone el día de Nochebuena un tronco a la lumbre, se quema un poquito, se estrena el día de Nochebuena, se reserva y cada vez que hay un nublado se añade para que el humo ayude. Pero aparte de eso, por ejemplo, me he permitido traer, porque realmente es algo a lo que le tengo un cariño muy especial. Esto es una cruz de Caravaca. Una cruz de Caravaca, es bastante conocida, ¿no? Sí, ¿De qué protegía la cruz de Caravaca? Sí, la cruz de Caravaca, que tiene que ver con la devoción de Caravaca de la cruz que hay allí, es algo que se ha instalado en la tradición popular de una manera enorme, ¿vale? Y las hay pequeñas, las hay grandes. Esta es una de las más tradicionales en un metal, seguramente esto es bronce, a veces es hierro, y
Esta en concreto fue rescatada, digamos, del sobrado, del desván de una casa que estaba colgada por dentro de la contraventana, para proteger la casa de los rayos. ¿Vale? Pero también la cruz de Caravaca, por ejemplo, se utiliza para proteger del mal de ojo y se le colgaba o se metía debajo de la cuna o se colgaba de la misma cuna para proteger. Bueno, esto sería... Vienes siempre protegidísimo tú. Hombre, claro, no sé si me sirve de mucho, pero sí, mis amigos recurren a mí cuando tienen algo y dicen, mira, Paco, ¿qué tienes para esto? Dame algo, ¿no? Como si fueras el médico. Sí. Y luego, también, ¿qué traes ahí? Esa piedrecita que esto es una cosa muy, muy curiosa, es una tradición, no es única nuestra. Quizá aquí se conservó más tiempo. Esto es lo que se llama, lo que han llamado los campesinos aquí una piedra de rayo o piedra del rayo, una tradición que existe por todo el Reino de León, que existía en el mundo antiguo, en el mundo romano existía esto. A ver, se creía que esta piedra, que es tan singular, no es una piedra cualquiera, la gente pensaba, los campesinos pensaban que cuando caía un rayo, con el rayo caía una piedra. Y esa piedra se hundía en la tierra y después, año a año, iba subiendo hasta que a los 7 años en unos sitios, en otros a los 9, quedaba en la superficie. Era reconocible por los campesinos, pues se veía que tenía unas características peculiares. Quien la encontraba tenía el talismán o el amuleto protector más efectivo, según la tradición, contra los rayos. Tanto es así, que en algunos documentos notariales, cuando se hace el reparto de las herencias y aparecen piedras del rayo, se le da el mismo valor que a una joya de oro. Vaya. ¿Pero por qué? Porque la gente tenía la fe y la confianza y la credibilidad de que esto le protegía, ¿vale? Pues esa es la piedra de rayo que se supone que te protegía, tú podías estar en mitad del campo, debajo de un árbol y ahí no pasaba nada. Lo llevaban en el zurrón los pastores, pero sí decir, que no me gusta destripar las creencias, ¿no? Pero esto es realmente un hacha del Neolítico, ¿vale? Entonces, es una hacha pulimentada, claro, que así trabajaba la gente en aquella época. Las hay más grandes, más pequeñas, hay variantes, algunas pequeñitas también, que las llaman chispas, en definitiva es lo mismo, pero es muy, muy, muy curioso. Una piedra de rayo que estará en ese museo que debes de tener tú en tu casa, con tantos objetos que has ido recogiendo y guardando ahí la tradición. Están cargados, yo siempre digo que los objetos y las cosas tienen alma, sí, y es verdad, y yo creo que ha pasado por tantas manos, lo que habrá permitido, en fin, es todo un mundo. Sí. Es un objeto que tiene su magia. Bueno, antes de terminar, como siempre, Paco, después de este recorrido hablando del tiempo, que nos daría para unos cuantos programas, no quiero que te vayas sin traernos la habitual recomendación literaria de este programa, nuestro libro abierto de hoy, que tiene también mucho que ver con la naturaleza, con el campo. Creo que me traes algo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, la verdad es que... como sabes, yo casi ya opto no por recomendar lecturas, sino relecturas. Relecturas, que es muy importante, no solo las novedades, que son muy interesantes, de gente que empieza a escribir o que lanza una obra nueva, sino relecturas de cosas que están ahí. Y como sabes, yo defiendo, y hablábamos un día de Gloria Fuertes, hoy me he permitido traer algo que alguna de la gente que nos ve dirá, qué rancio este Paco Blanco. ¿Por qué? Porque recomiendo José María Gabriel y Galán, si es que en todo el tema de primero, los poetas populares, si son buenos, si no son buenos no, pero si son buenos hay que reivindicarlos. Hablar de Gabriel y Galán, Ana, es hablar de referentes que están en la memoria de la generación que nos precedió. Nuestros padres iban a la escuela y aprendían de memoria el ama, el embargo, todas esas poesías o esos poemas de José María Gabriel y Galán, que, como sabrán los espectadores, nació en Frades de la Sierra en el año 1870, murió en Guijo de Granadilla en el año 1905, con 35 años, y escribió una poesía maravillosa conectada con la tierra, reivindica las hablas, no solo las de Extremadura, también las nuestras, la vida tradicional, refleja y retrata ese mundo de una forma magistral. Tanto es así que sedujo a alguien de la envergadura de Miguel de Unamuno. A Miguel de Unamuno le tenía absolutamente fascinado, y por algo era, claro.
Me encanta Gabriel y Galán. que lo hayas traído a Gabriel y Galán, que habla de la verde maravilla, de belleza Sí. y de frescura, Sí. cuando habla de Béjar, ¿no? Sí. Que puso Y Dios del a la y orilla del desierto de Qué Castilla y bonito. el Erial de Extremadura. Qué bonito, Qué bonito. preciosidad. Esta edición es que es especial, es Es del una año edición maravillosa, 1946, sí. Del año por eso 46. la enseño, porque Preciosa. es una Las poesías preciosidad. completas de Gabriel y Galán. Preciosa. Bueno, y antes de terminar, tengo aquí la caja preparada, Paco, para guardar la palabra. Fíjate cómo vaya de llena, ¿eh? La palabra que me traes para esta semana. Pues mira, pensándolo, y ya que hemos hablado del tiempo, tenía que traer un localismo. Y el localismo que propongo, Ana, es la palabra gurrufada. Gurrufada. No la había oído nunca. Evidentemente, nuestros campesinos dicen gurrufá, ¿vale? ¿Y qué es una gurrufada? Pues de estos días que vas por la calle y de pronto llueve de repente mucho con viento y dura 2 minutos, 5 minutos y desaparece. Eso es una gurrufa. Una especie de ventisca, lo recoge la mano en el diccionario en el dialecto vulgar salmantino. Si me permite, sí voy a hacer un anuncio, y es que yo creo que antes del verano vamos a tener ese diccionario de las hablas de Salamanca en el que estamos trabajando y que le va a encantar a la gente porque sus palabras van a estar ahí. Bueno, tenemos primicia, entonces. Sí, sí, sí. Hablaremos de ello, Paco. Muchas gracias por la gurrufada que nos traes hoy, que si no quedaría por ahí en el olvido. Y ya está aquí, rescatada en la caja de las palabras de la lengua desatada. Muchas gracias, Paco, como siempre. Un placer. Por haber venido. Te espero en otros programas para que sigamos hablando de la lengua y de la cultura tradicional que también se da en la mano. Gracias por venir. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos. Gracias por habernos seguido. La próxima edición de La Lengua Desatada, aquí les esperamos. Adiós.